objetivo de esta conversación es que aclaremos algunos conceptos que muchas veces se confunden, como es la igualdad, como es la discriminación, como es la desigualdad, y muchas veces hablamos de ello, a lo mejor sin saber el contenido real que tiene. Es ir aclarando un poquito, y en su vida profesional, en su vida diaria, cotidiana también, que a lo mejor a ustedes les sirva, o sea, que también lo puedan aplicar, ¿ya? No solamente irse con el concepto, sino que directamente ustedes en la vida diaria profesional, incluso hasta familiar, lo pueden aplicar y lo pueden enseñar, porque es un modo y es un sistema, una filosofía de vida que nos invita también a participar y a ser más inclusivos. Esa es la idea, ¿ya? de la conversación de hoy. Nada más que eso. Hay algunas hojitas que ustedes tienen también ahí repartidas para que también hagamos una especie de caso práctico y también para que ustedes también participen en ello. ¿Y qué ideas tienen respecto al tema? Así que, sin más trámite, comenzar, que todo lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con los derechos humanos. Tiene que ver con esta gran temática que hoy día está, digamos, siendo muchas veces cuestionada, muchas veces estigmatizada y muchas veces no entendida. Porque ¿qué son los derechos humanos? ¿Por qué nosotros podemos decir, reconocernos como iguales y a la vez ser universal? A la vez ser este respeto que tenemos que tener en consideración a los derechos humanos de carácter universal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que nos diferencia de otros seres vivos, por ejemplo? Y que nosotros le reconocemos precisamente ese valor respecto a nuestra humanidad, ¿cierto? O sea, el valor intrínseco somos nosotros, como seres humanos. Y el fundamento de todos los derechos, el fundamento de nuestros derechos, de este valor intrínseco y que nos hace iguales, es la dignidad. ¿Ya? O sea, ¿qué nos reconoce a nosotros como sujetos de derecho? ¿Qué nos reconoce a nosotros como un ser universal de respeto donde estemos, independientemente del lugar? Es nuestra dignidad. En todas las convenciones internacionales, en las constituciones políticas, lo primero que se va a ver es que los hombres nacen, ¿no es cierto?, en igualdad, en libertad y en dignidad. Y este concepto, que a lo mejor muchas veces lo utilizamos, no sabemos por qué razón está ahí. Porque la dignidad es el fundamento de esto, es el fundamento de los derechos. El principio básico del ser humano o de la humanidad no es quizá la igualdad. Ustedes me van a decir, ¿cómo? Si nosotros hemos visto siempre que este concepto nos sigue a nosotros y nos dice que nosotros todos somos iguales. No. Ahora quiero aclarar eso y lo voy a decir por qué. La naturaleza misma del ser humano es su diferencia. El concepto que nos caracteriza y lo naturaliza es la diferencia. Pero ¿qué nos iguala o en qué nos igualamos? Es precisamente eso. Ahí estamos igual. Entonces la igualdad se construye, es un constructo social. Es un concepto que está construido socialmente y es un concepto prescriptivo. Pero la diferencia es un concepto descriptivo. Nos dice cómo somos. Nos dice cómo realmente somos los seres humanos, que somos diferentes. Esa es la naturaleza humana. Entonces muchas veces construimos los conceptos de cualquier cosa, incluso de los derechos, que todos somos iguales. Sí, somos iguales ante la ley. Eso sí. Entonces el reconocimiento está en igualdad, en derecho, no en la naturaleza humana. Y hay que diferenciarlo. La discriminación como concepto también muchas veces se ve como algo negativo. Discriminación. Se ve como algo negativo. ¿Y qué es lo que es la discriminación? ¿Cuándo discriminamos? ¿O por qué discriminamos? La discriminación nace o se origina,
cierto?, nace por una posición de superioridad, ¿cierto? Yo me siento superior porque yo soy hombre y ella es mujer. Yo me siento superior porque yo soy adulto y mi hijo es niño. Yo me siento superior porque yo tengo rasgos de identidad característicos de una raza blanca o lo que sea, al que tiene un rasgo distinto al mío. O sea, la primera postura que yo tengo hacia el otro es precisamente esta. O sea, él está bajo mi hombro, ¿no? No es esta. Porque es ahí donde yo me veo colocar con él. Independientemente que sea hombre, mujer, hombre de raza negra, hombre de raza amarilla, asiático, mestizo, no me importa. Él es un ser humano, punto. ¿Qué es lo que veo detrás de eso? Esto. Y eso nos iguala. Porque nos pueden decir, ah, pero es distinto a ti. Obvio que es distinto a mí. El Señor es distinto a mí, el Señor es... Obvio, si nos miramos somos distintos. Pero en base a esa diferencia natural, obvia, no podemos discriminar. Empezamos con los derechos, valor intrínseco, dignidad. ¿Por qué se nos reconoce ese valor? Porque nosotros tenemos algo que cuando nacemos, por el solo hecho de nacer, ya tiene que ser respetado. Y es un valor intrínseco que traemos, que es imprescriptible, inalienable, incomerciable, etc. Ojo, no es una valoración. Valor es distinto. Valoración es algo que vale en el mercado, que yo lo puedo intercambiar, que lo puedo comprar, vender. Al ser humano no se le compra ni se le vende. En sus momentos sí. Por eso se acabó la esclavitud. ¿Cierto? Se acabó, porque imagínense, o sea, eso de vender y comprar seres humanos era indigno. Por eso Chile, en la Constitución de 1823, dijo, tenemos que abolir la esclavitud. Primero, la libertad de vientre. Todos los hombres que nacían acá, o mujeres que nacían en Chile, y si, ¿no es cierto?, nacido acá, iban a tener la libertad, independientemente que si la mamá o el papá eran esclavos. Esas son las primeras consideraciones, podríamos decir, de libertad e igualdad. Claro, y ahora me puede decir alguien como contraargumento, ¿y en Estados Unidos qué pasa? ¿Qué pasa ahora con el asesinato? Porque fue un asesinato del señor George Floyd y todas las consecuencias que ha traído esto. Entonces, después de 400 o 500 años, ¿esto está claro para la sociedad? Es una pregunta que vamos a hacer. ¿Está claro qué hago yo? ¿Qué hacen ustedes? En el día a día, fíjense, para poder manifestar esta situación. ¿Qué es lo entretenido? Es decir, cómo yo en la práctica, desde que llego a mi casa, yo trato, o tengo un trato igualitario, en la medida de lo posible, obviamente, con mi hijo que tiene 7 años. Pero esto ha ido avanzando, ha ido progresando, y tenemos una convención del niño que nos dice al niño hay que escucharlo. No solamente en los tribunales, sino también en las casas, sino también en los colegios. En la justa medida, obviamente. Y de acuerdo a la madurez que tenga el niño. La mujer que era considerada hace poquito, hasta el año 89, como una persona incapaz, que estaba casada bajo asociación conyugal, era incapaz, imagínense. El concepto incapaz, o sea, una persona, si me permiten, prácticamente inútil. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es la razón de decir a la mujer que es incapaz? ¿Cuál es el fundamento? Desde el punto de vista práctico. ¿Es menos inteligente que el hombre? ¿Es menos útil que el hombre? ¿Trabaja menos que el hombre? Entonces, eso es discriminación, ¿no? Esto es discriminación. Y por eso estamos en un país, y muchos países nuestros, ¿no es cierto?, han ido evolucionando de esa práctica machista en cuanto a la estructura social. No sé si es patriarcado, y acá podemos discutirlo, pero sí es machista. Porque, ¿no es cierto?, el hombre que sale a trabajar, el que lleva el dinero, el que provee, y la mujer está en la casa, ¿no es cierto?, cuidando a los niños y a la herencia, ¿no es cierto?, genética. Pero a la mujer no le damos un rol como el nuestro. Y las razones no las sabemos todavía. Y no las vamos a encontrar. Porque si nosotros nos ponemos a pensar y a discriminar solamente porque la mujer es dependiente mía o suya por una cuestión económica, empezamos mal. ¿Cierto? No, yo trabajo y ella no, punto. Por eso yo soy
yo tengo la posibilidad de decirle cosas que ella no me pueda decir, que no me pueda rebatir, ¿no? Y esto se da no solamente a nivel del sexista, por ejemplo, sino a nivel de raza, a nivel de etnia, a nivel de adulto y mayor, adulto y niño, etc. ¿No? O sea, las discriminaciones las podemos ver en todo ámbito, incluso laboral, que se da más el jefe con la persona que es empleado de él, ¿no es cierto? Muchas veces hay un trato, y acá se lo voy a decir yo abiertamente, muchas veces hay un trato despectivo y abusivo. Y hay jefes que lo entienden de otra manera. Y ahí separan, ¿no es cierto?, a la persona que puede tener una jefatura, jefe, de esta persona, que puede ser el líder, ¿no? El que se preocupa de los que trabajan con él, del que se preocupa para que la empresa vaya mejor, que tiene que tener bien a su empleado. Y eso lo ha hecho Japón, miren Japón cómo está, lo ha hecho en los países nórdicos, lo ha hecho en Alemania. Entonces el trato ya no es un trato de subordinación, sino un trato de coordinación. Somos un equipo, trabajamos todos juntos acá, ni más ni menos. El primer aviso, ojo, de alerta, dignidad, fundamento de los derechos. No nos pongamos en una situación de superioridad, sino pongamos en una situación de coordinación con el otro, ¿ya? Que eso lleva a una convivencia social mucho más fluida, no tan tensa. Si yo me pongo en una posición de superioridad, hago todo inflexible. Si no, tienen que haber otros conceptos: tolerancia, diálogo, ¿no es cierto?, empatía, solidaridad, ¿no?, sin juicio, no prejuzgar al otro, ¿no? Este concepto que muchas veces no entendemos qué es y por qué lo hacemos y por qué es tan importante. La actitud, en el día a día prácticamente, en lo personal y en una opinión, lo hace todo. O sea, ¿cómo yo me voy a abordar? ¿Cuál es mi impronta? ¿Cuál es mi talante con respecto a el día a día, respecto a otras personas, respecto a mi trabajo, respecto a mi familia, respecto a todo? Porque las mayores discriminaciones son de este tipo, actitudinal, más que legal. O sea, la ley está bien enfocada. Hay normas que están muy bien hechas, pero quien ejerce y quien en la práctica, en el día a día, las tiene que ejercer y llevar a la práctica, no en abstracto, somos nosotros. Y si no tenemos esto, una actitud positiva, ¿no es cierto? Actitud positiva. El proactivo, el que propone y no juzga, ¿no? El que va con una prestancia de solidaridad porque reparte la idea con los demás. No el egoísta, el que se queda al final y espera a ver que todos se vayan y cuenta al jefe que tiene una idea, ¿no? Esa es la nueva empresa. Cuando uno dice la empresa, es la construcción más privada que hay, más ámbito del derecho privado que hay. Pero hasta ahí ha llegado el derecho humano. O sea, hasta ahí ha penetrado. De hecho, los derechos prácticamente penetran hoy en cualquier parte. Hablemos de la expropiación, por ejemplo. En función de utilidad pública podemos privar, ¿no es cierto?, de un bien sagrado, ¿cierto?, de un bien raíz a una persona por interés general. Por ejemplo, es un derecho público. El derecho humano se ha ahí metido. Los tribunales de familia, en mayor interés superior del menor o del niño. Se ha humanizado, ¿ya? Lo que quiero decir, entonces, esto es re importante que ustedes tengan en el día a día la actitud positiva, porque demuestra que ustedes son parte de la cara visible de una empresa. Pero que no sea una cara visible por una cuestión de obligación, sino más que de convicción. Es decir, esto lo hago porque yo creo en esto. Otra palabra que no podemos decir. Y ya en Chile se está dando mucho esto, y muy pocas veces, ¿no es cierto?, nosotros desarrollamos empatía. Ponerse en el lugar del otro. Muchas veces criticamos, juzgamos y generalizamos. Esto que se llama, y que seguramente lo han escuchado, estigma, ¿no? Estigmatizan a un grupo, a un colectivo. Todos los colombianos son narcos. Bueno, yo lo he escuchado, y en clase. Todos son narcos. Bueno, ¿cómo se sabe? El narco es narcotraficante, punto. Sea chileno, colombiano, peruano, de donde venga. Todos los hombres son unos maltratadores. No, ojo, es maltratador.
Puede ser hombre, mujer o puede ser quien sea. Pero así se prejuzga, así se estigmatiza. Discriminación puede ser negativa, ¿no es cierto? O también positiva. Y a esto también se le llama una acción positiva. Es decir, vamos a darle a un grupo una pequeña ventaja sobre otro. Ley de cuotas, ley de elecciones ahora que se cambió, ¿no es cierto?, las elecciones populares, y a la mujer la hacen participar en un 40 y un 60% de los partidos políticos. Porque la mujer históricamente no participa. Porque generalmente la discriminación es un trato desigual e injustificado, irracional. Miren, ustedes conocen a este señor, ¿no? Sí, me imagino. Ya, vean lo que escucharlo es muy gracioso. Pero véanlo y después lo conversamos y me dicen si este señor, en esa época, estoy hablando del 60 y más o menos casi a los 70, si se tenía algo de razón o no. I always wondered when I went to church on Sundays. I've always been one to, I'm not just a boss. I do a lot of reading, a lot of studying. I ask questions when I go out and travel these countries and watch how people live and I learn. And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white. Pope and Mary and even the angels. I said, porque él habla de que pareciera ser que todo lo negativo es de color negro, y es cierto. Uno va a un funeral, va de negro, ¿no? El pato, el cisne negro es malo. Todo lo negro se estigmatiza con lo malo. ¿Se discrimina en Chile? ¿Somos discriminadores los chilenos? Dice que le tocaron el trasero. El niño negrito le tocó el trasero. Bien ahora la cámara, fíjense. What up, Insta Live? We got another police officer after I showed her my We got another police officer after I showed her my key and walked up here and tried to kick me out of my own goddamn pool. I pay $1,600 in rent. What's your badge number? That's my question. And Candace? Yeah, tell her she looks stupid. Now tell her she looked dumb. Just tell her she looked dumb because I told her, I showed her my key. I'm over here. Why do I need to give this lady who I don't know my address? I don't know her. I don't know if that's a fake ass badge. There is a sign that says that I can ask for anybody to leave. But for what? But for why am I leaving? I literally have been sitting here not doing shit. Literally just got over. I showed you my key. I showed you my key. You're gonna take my key out of my hand now? All right. Well, you're gonna give me another one. You're gonna give me another one then. I'm not leaving. Why am I leaving? Something that shows that you own this place? Somebody's called saying you're breaking in. Whether you are or not, we're just here to figure it out. Yeah, somebody just called the cops on me in my own business, bro. Oh, man. This shit is crazy, but look, yo, welcome to America. This is America. That's your grandson? Come out with your hands up, face away from us. Face away. Go to the sidewalk, face away. Hands up in the air. Face away from us. Walk to the sidewalk. Is everything okay? That's your grandson? Yeah. The reason he stopped too is somebody told them that there's something about. He's all good, it's the grandson. Come on out of here. That's your grandson? Wow. Wow. Ma'am, you're not security. You're not the property manager. You're not No, Mike but Herman. I live here. Okay, and I live here too. You're not Mike Herman. You're not Rick. I don't like the fact you have your phone in my face. Okay, I don't like the fact that you're blocking me. I'm uncomfortable. Excuse me. Okay, you can be uncomfortable. That's your discretion. You're uncomfortable because you're you. I need you to move out my way, please. Call the police, whatever you want to do. So now you're gonna follow me. I am. You just follow me all the way to my door. As the police. And you see my keys in the door. No, no. Have a good night, man. Don't ever do that again. You look pretty stupid over there. Have a nice night. And my name is Mr. Toast. Thank you. Y'all feel like I got to my house.
good for kids, by the way. This lady over here, she's following me. All because I got two kids in the backseat that do not look like me. This lady has took it upon herself to say that she's going to take my plate down and call the police. Hi there. I'm in the Walmart parking lot, and I see this black gentleman with these two little white kids. So I just had a funny feeling. I'm babysitting, right? Y'all see, look, I got 2 kids in the backseat with me. I'm babysitting. She followed me to my house, to my home. She followed me all the way home. Look, the police is here now. The police. It's 2018, and this is what I got to deal with. I can't go out with 2 kids that do not look like me without something. Dicen, y muchos dijeron en la conversación de pasillo, claro, pero hay personas que son de afrodescendientes que son malas personas, obvio. Pero así como hay blancas, malas personas también. O sea, la mala persona no está en un color, ¿no? En un color de piel o en una raza, en un origen étnico, ¿no? Es porque es su identidad y su idiosincrasia que es ser mala persona, pero es otra cosa, ¿ya? Tienen que ver cosas internas, personales, de cómo trabaja tu psiqui, ¿no? Cómo tú vas maquineando para que las cosas salgan mejor para ti, no para el resto, pero tiene que ver con eso, con personalidad. Pero puede ser redondo, cuadrado, triángulo, pero puede ser buena persona igual, ¿no? Los derechos, precisamente cuando uno habla de minorías, es por esa razón, porque los derechos se respetan o deben ser respetados independientemente si es 1, 2 o 3 personas. No tiene que ver con la cantidad, claro, sino que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Entonces, vamos a proteger porque somos más. Vamos a proteger acá en esta sala porque todos son hombres. ¿Y acá qué hay? ¿Y acá qué hacemos con la señorita? No. Y ese respeto se llama casi siempre respeto a las minorías vulnerables, porque históricamente han sido más discriminadas que nosotros, que la mayoría. Por eso las leyes, los derechos y todas las convenciones internacionales tratan de protegerla a ella, no desprotegernos a nosotros, ojo, no es de protección a nosotros. Y uno entiende, pero ¿por qué lo protegen a ella? Porque nosotros ya estamos protegidos con la legislación que hay. Entonces tenemos que apuntar a poder sacar un poquito más de provecho a la persona que históricamente ha sido vulnerada, amenazada, menospreciada a nivel histórico, que son las mujeres, los grupos étnicos, las personas de raza negra, los niños, el adulto mayor. Entonces ahora el foco y el enfoque es darle seguridad a ellos, darle protección y darle garantía, porque no se las van a dar por mayoría. Por eso los derechos, no el derecho, los derechos, con ese, actúa un poco antidemocrático. Si no, aquí somos mayoría y la ley para nosotros no. Sí, pero, o sea, dejamos de lado al adulto mayor, como dijo la señora del Banco FMI. No importa, que si se muere no importa porque hay mucha gente, hay mucha población, y los mayores no aportan. Oiga, pero un ser humano, no. Y así es, y así se legisla. El niño, no, pero si el niñito no puede opinar. Sí, los niños también tienen derecho, ¿no? La mujer también tiene derecho. El extranjero también. Si viene a hacer una buena vida acá, ¿por qué no? Yo viví mucho tiempo en España, 14 años, yo fui migrante también. Yo también muchas veces uno siente un rechazo. ¿Por qué? Si yo fui a estudiar, a trabajar, trabajé 10 años y fui honesto. Sí, pero hay otra gente que a lo mejor no va a trabajar, va a robar. Bueno, pero esos son ladrones. No confundan. Entonces, a veces cuando llega gente de otro lado, a ese que viene de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador le decimos inmigrante. Pero al que viene de Europa le decimos extranjero. Y porque los rasgos de identidad de ese tienen un distintivo sobre el otro, que para nosotros es más aceptado que el otro, precisamente por su rasgo. Si es rubio, si tiene ojos de este color, si es alto, si es... Y uno inmediatamente ¿no? entra a valorar eso. Pero si es otro, que puede ser un doctor, puede ser un médico, pero si es otro con ciertas características o rasgos de identidad, no lo tomo en consideración. Y lamentablemente lo que hemos hablado ahora, clasismo, racismo, es parte de la sociedad chilena. Y eso es lo que tenemos que erradicar, por lo menos desde el lugar nuestro, es decir, nuestro mundo familiar, nuestros amigos, ¿no es cierto? Promoverlo y decir, no es razón para. Hay que conocer a las personas. No digo que esa persona, por el solo hecho de ser inmigrante, es decir, bueno, una mala persona.
uno en lo que trabaja tiene que ser bien consecuente en su trabajo. O sea, uno tiene que estar también con cierta actitud porque lo necesita el pasajero. Lo necesita al momento, lo necesitas tú. Porque ustedes trabajan con gente directamente. Es como que yo voy a hacer clase y llego enojado y los chicos no tienen ni la culpa. O sea, y empiezo a dar mi clase no importándome lo que le pasa al otro. Ustedes tienen que abstraerse de lo que le pasa. Y deben ser un poco también psicólogos del resto, porque claro, si alguien viene medio... es bajar los decibeles. Por eso el diálogo para usted es súper importante, es su herramienta de trabajo. O sea, tienen que tener esa actitud, porque tampoco el diálogo no significa estar en silencio. O sea, no significa, bueno, pero estoy en paz. Sí, pero el otro quiere, ¿no? Hay que interactuar. Puede hablar menos, sí, pero tiene que usted interactuar si el otro quiere interactuar. Ponerse en el lugar del otro. Si este está en una condición que yo no he vivido, o yo la entiendo, la percibo, y por lo tanto me tengo que abrir a esa situación. Justamente. No cerrarme. Porque hay gente cerrada y sesgada, y dice, no, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? No, si no es porque tienes. Si tú quieres, porque es voluntario. Pero si nosotros, de alguna manera, convencemos de estos valores, antes que otros, las relaciones sociales se van a hacer mucho más amables, mucho más afables, mucho más fluidas. Y ganamos todo. Usted como el chofer y la persona que sube dice, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Sí. Ya una impronta totalmente distinta. Cuando le dicen a uno buenos días, yo no... Pero para mí, si yo me siento al lado de Marcelo, yo no soy más educado que él. Por eso. No. Eso a lo mejor me da currículum. Eso a lo mejor me da una chapa de un señor que sabe. Pero no me da educación. La educación me la da que me diga, ¿cómo está Marcelo? Buenos días, ¿cómo le va? Esa es la educación. ¿Cómo trato a Marcelo y cómo trato, no sé, a un ministro de manera igual? Eso es educación. Eso es educación. La educación no es inmersa a mí mismo porque yo tengo todo esto. No, hay mucha gente que tiene muchos títulos. Y yo he compartido con esa gente. Y es muy mal educada. Es muy mal educada. Eso es instrucción. Tal cual. Es instrucción, conocimiento. Pero no es educación. Y a lo mejor ustedes se pueden sorprender gratamente de una persona que viene del campo, o que nunca ha ido a un colegio, y que es más educado que un señor que ha ido a Harvard. Entonces, en eso tienen que ustedes visualizarlo, y tienen que ser en ese sentido recíproco y empático. No porque el señor venga caminando, uno puede aprender de cualquier cosa. Y yo se los digo por experiencia personal. Uno viaja y ve a un señor, no sé, parado en la esquina y se pone a conversar, y dice, este tipo, ¿cómo está en la calle? Y esas enseñanzas son enseñanzas de enriquecimiento interior. Yo creo que uno tiene que aprender diariamente, pero de adentro. Hacia adentro, no hacia afuera, no exteriorizarlo, porque el aprendizaje está a la vuelta de la esquina. Así que, en ese sentido, la educación es eso. O sea, yo creo que ustedes practican todo el día esto que estoy diciendo. Más que todos ustedes. Pero ustedes, por ejemplo, que están acá hoy, y que seguramente Yanis va a traer más gente y eso es súper bueno porque en la práctica y en el día a día ustedes van a mostrar una cara. Se van a decir, nosotros somos estos, te han equivocado. O sea, hay gente que está equivocada con nosotros, ¿no? Nosotros nos planteamos desde este lugar ser de esta manera porque es la mejor manera de convivir en el bus, fuera del bus. A veces uno comprende la situación de uno, no del otro. Y hay veces que el otro está en peor situación que uno. Y eso hay que valorarlo. O sea, eso hay que también multiplicarlo a los compañeros para que sepan, digamos, en un momento determinado qué es lo que sería más adecuado. No ni bueno ni malo, sino lo más adecuado, ¿verdad? ¿No? ¿Hemos sido esos soberbios? Sí, ¿no? Nos hemos comportado de una manera que después decimos, ¿para qué? No era tanto, ¿no? De hecho, bueno, estas son malas compañías, los soberbios de potencia para ustedes, porque así se ganan, permítanme la palabra que no lo es, pero para hacerlo más didáctico, un enemigo, o sea, alguien que está en el bus que no está a gusto. Y que ese va a criticar, y que ese le va a decir a otro, mira, ¿sabéis qué acá no atienden? O sea, porque esto es así, el boca a boca también es importante para una empresa, ¿no? Porque hay muchas veces que lo hacemos, de manera inconsciente y se nos pasa la mano. Pero bueno, reflexionar y decir, oiga, yo no actué bien. Y esa reflexión tiene que llegar a un momento determinado. Porque si no, nosotros estaríamos acá, ¿no? Yo hablo cuando quiero, no hablo, o dejo a los pasajeros como yo quiero. O sea, esa persona nunca se da cuenta de lo que está haciendo. O sí, pero no le importa.
siempre, como dice él, hay que escuchar, siempre hay que escuchar para saber dónde va este señor. Porque muchas veces nos preparamos para responder lo que nosotros queremos, pero no escuchamos. No escuchamos, respondemos de manera inmediata y de manera automática, porque algo nos molesta, nos hace ruido. Entonces, esos conceptos, para redondear la idea, son conceptos que los pueden ayudar a ustedes el día de mañana en una situación como esa. Y van a decir, chuta, me acordé de él, entonces van a bajar decibeles. Porque es eso. Como bien dice Marcelo, o sea, si yo entro a la discusión con este tipo, ¿para dónde vamos a llegar? O sea, es pelear. Yo no quiero pelear. Yo quiero irme tranquilo en el bus y quiero llegar al destino y dejar a mis pasajeros y que la empresa quede bien. Tolero. Ahora, ojo, la tolerancia tiene un límite. O sea, hay cosas que son intolerables. Pero el tolerar, fíjense, el concepto es aguantar con dolor. Es eso tolerar, ¿no? Cuando uno va al médico y quiere ponerse una inyección para sanarse, que le duele mucho, dice, bueno, me la tengo que poner igual, pero tengo que tolerar. Es lo mismo que otra persona. Pucha, este tipo no sé para dónde va, pero tengo que aguantar. ¿Ya? Lo negativo, bueno, ya lo dijeron, la soberbia. Ahora, si me permiten, y ya va a ir terminando, ¿no es cierto? Quiero que hagan lo siguiente. Dibujen un árbol, un arbolito. Yo soy malo, pero ustedes pónganle un poquito de raíces, pónganle un poquito de empeño, ¿ah? Raíces, y de todo lo que hemos hablado, pongan acá un concepto que genere un consenso en su mente, o lo que sea, ¿no? En su espíritu, y lo ponen acá, no sé, humildad, o lo que sea. Y esto lo relacionan con su vida privada. Su vida privada. ¿Qué es lo que pondrían en el tronco como lo más importante para ustedes? ¿Qué es lo más importante en este tronco? Y luego van subiendo las raíces, que es lo, entre comillas, lo que se deriva de esto, ¿no? Los derivados van diciendo qué conceptos pondrían ahí. Eso. De los conceptos que están viendo ahí, ¿cierto? Vamos a construir. La construcción, esto es teórico nomás, es para que ustedes saber cómo lo están percibiendo. Acá hay un tronco del árbol, y acá están las ramas, ¿cierto? Están las ramas. De lo que hemos hablado, se han dicho muchos conceptos, muchas acepciones. Aquí colocan el concepto que ustedes creen, de los que están ahí, que más importancia o relevancia tiene. O sea, yo puse humildad. Yo podría haber puesto sin juicio. Y este concepto lo relacionan en su vida privada, no sé, acá mi pareja, mis hijos, mi familia, mi amigo. Yo ahora, después de casi una hora de escuchar a este señor, ¿qué es lo que saqué limpio? ¿Qué es lo que digo ahora? Bueno, el tronco, lo más importante, después de lo que habló el profesor, es esto para mí. ¿Y dónde lo vinculo? ¿O con quién? Con mi familia, con mi pareja, con mi amigo, con mi amiga, para saber cómo están interactuando ustedes y aplicando ese valor y con quién. Creo que fue una especie de conversación más que de exposición, y eso a mí me parece bien. A mí, como experiencia personal, creo que se logró el propósito, pero ahí verán ustedes en su vida cotidiana cómo lo aplican. Recuerden siempre estos conceptos y nada, que les vaya súper bien. Y quién sabe que más adelante nos podamos encontrar en su trabajo o en el mío. Así que... ¿Ah? No, gracias a ustedes por escuchar, por participar y... No, estamos viendo. ¿Le damos un aplauso a él?